Bienvenido, David, a la Argentina de vuelta, pero por Zoom. Por Zoom, por Zoom. Bueno, con unas ganas de estar allá que ni te cuento. Ahora la pandemia nos frenó el viajecito, como todo el mundo, ¿no? Bien, David, quiero que nos cuentes cómo fueron tus inicios en el mundo de las telenovelas. En 2010 decidiste empezar una nueva vida en el exterior. Mi formación en realidad viene del teatro. Hice teatro toda mi vida. Empecé a los 11, 12 años en compañías que tenía mi papá, que fue armando mi papá. Después empecé a trabajar en publicidad y la publicidad un poco fue lo que me fue acercando más a la televisión. Eh, y como para enlazar con lo del 2010, en realidad tampoco fue una decisión irnos del país. Apareció por una sucesión de trabajos encadenados que empecé a hacer para México, pero que se estaba grabando en Argentina, se estaba produciendo en Argentina con Endemol. Hice un personaje para una novela de México y de ahí es que Telemundo me recluta, me llaman para un casting, para una audición. Y dijimos, bueno, probemos 6 meses. Mi primera hija acababa de nacer, entonces dijimos, bueno, es un buen momento, Caro no está trabajando, es un buen momento para hacer la prueba. Y después de los primeros 6 meses ofrecieron exclusividad y nos vamos a quedar, y un proyecto, otro proyecto. Empecé a viajar mucho por Latinoamérica, a grabar en México, a hacer cine. Entonces, al final, te diría que la carrera de mayor exposición, sí, explotó en el exterior a partir del 2010. ¿Y cómo fueron esos castings? ¿Fue difícil, por ejemplo, ingresar a Televisa? Televisa fue la primera novela que hiciste, ¿no? Para Televisa. Sí, había hecho algunas participaciones tanto en Argentina, en diferentes producciones, siempre hacía un personaje, dos capítulos, algo chiquitito. De hecho, en Casi Ángeles, en la segunda temporada de Casi Ángeles, había tenido un personaje, por lo menos con contrato, ¿no? Por 3 meses. Y para poder llegar a ese personaje fueron como 2 meses de audiciones con preparación, con ensayo. Eso es algo que yo aplaudo mucho de Cris Morena. Uno le puede gustar más o menos el contenido que genera, pero lo hace con muchísima responsabilidad, con mucha contención, sobre todo con los menores. Yo era más grande, pero trabajaba mucho con chicos más chicos, y les da mucha formación, o sea, está buenísimo. Por algo cantan, bailan y hacen todo lo que hacen. Después cuando llegó la oportunidad con Los Exitosos Pérez, que es la versión mexicana de Los Pels, fue con audición también. Me llamaron a partir de un par de participaciones que había hecho por hablar bien el español neutro, por hablar bien el acento mexicano, que eso curiosamente me lo dio la publicidad. Viajar tanto por Latinoamérica haciendo publicidad, comerciales, o grabando desde Argentina para otros países, eso me ayudó a desarrollar mucho eh, el acento neutro. Y ¿Trabajaste cuando mucho en eso, en el acento neutro? trabajé, a ver, tengo buen oído, se me pegan muy fácilmente los acentos, los manejo bien una vez que los practico mucho. Con el neutro en particular, trabajé durísimo, porque si no te conocen es muy excluyente. Ahora menos. Y qué loco es cuando argentinos o argentinas se juntan en un set. Por ejemplo, una de tus primeras novelas en México, compartiste un trabajo con Saúl Lizazo. Sí, eso lo grabamos en Miami, fue hermoso, fue hermoso. La verdad que Saúl es un tipazo, súper generoso, un tipo con muchísima experiencia y un gran, gran, gran compañero. Gran compañero. Lo quiero muchísimo a Saúl. También, no sé si con otros argentinos como Diego Soldano, no sé si has compartido algo. Con Diego Soldano, bueno, grabamos la primera temporada de La Doña. En realidad compartí mucha promoción en diferentes momentos. Nunca me tocó trabajar directamente con él, con Juan Soler. Eh, bueno, sí, a ver, te vas reuniendo, qué sé yo, con Michelle Brown no nos conocemos personalmente, pero nos escribimos por redes casi como si fuéramos amigos. Loco, qué bueno esto, sí, te felicito, y no nos vimos nunca. Pero pasa un poco eso porque sí, obviamente te vas como juntando, ¿no? Con tu gente. Bien, vamos a seguir en esa línea de La Doña, que se puede ver en Netflix. Te quiero preguntar sobre tu personaje, que si en la vida real tenés algo de Saúl, de ese activista por los derechos de las mujeres, un abogado que lucha por los femicidios. Esa teleserie, novela dramática, ahora viste que le ponen nombres diferentes, se hizo hace como 4 años, y
y sabíamos que iba a hacer mucho ruido. Y eso que es un libro súper antiguo, reeditado, ¿no? Claro. Y sigue vigente, tristemente sigue vigente. Es una temática que creo que es necesaria abordar. De hecho, con la Doña se abordó con mucha seriedad. Todos los tecnicismos son reales. La mayoría de los casos que se plantean durante la historia son traídos de la vida real, obviamente con ciertas adaptaciones. Y en cuanto a Saúl, sí, yo tengo, a ver, todos los personajes tienen algo de uno. Saúl es, a ver, algo que tiene muy parecido a mí, sí es que reacciona mucho ante las injusticias. A mí me pasa un poco lo mismo. Eh, Me siento muy cercano en cuanto a la ideología de Saúl, pero sobre todo me siento más cercano al Saúl del final. No sé, obviamente como ahora está en plataforma, quién sabe el que esté viendo esta entrevista por dónde anda viendo la Doña, por qué capítulo, pero el Saúl del final, del último tercio, digamos, creo que es el más real, el más concreto, el que tiene más errores, el que más se equivoca, porque él tiene un nivel de convicción tan grande, defiende todo tanto, que parece un tipo perfecto, ¿no? Y todas esas falencias que se le empiezan a desprender y esos puntos débiles que empieza a tener, pasando la mitad de la historia hacia el final, me parece que le terminan de dar profundidad al personaje. Y después tuviste una participación en una serie basada en historia de cárcel, que fue la adaptación del Marginal, pero en México. Te quiero preguntar por ese papel que hiciste, Santito, ¿qué significó en tu carrera, en El Recluso? Sí, en El Recluso. Y Santito, yo tuve diferentes proyectos que fueron bastante parteaguas. El primero fue en el 2011, un doble personaje que hice en La Casa del Lado, que eso después de ese proyecto empecé a protagonizar, porque fue como que sacudió mucho, pegaron mucho los dos personajes. Después de un par de proyectos más, aparece La Doña. En La Doña, el personaje es muy querido, pero sobre todo me dio muchísima visibilidad. O sea, fue una novela que tuvo muchísimos ratings, se vendió en todo el mundo. Araceli Arámbula vende. O sea, entonces, me dio mucha exposición. Después de eso vino El Recluso. Y El Recluso, viniendo con toda esa exposición, fue una muy buena mezcla, porque primero que me costó muchísimo conseguir ese papel. No es que dijeron, David, vas para Santito. Es casting, callback, ver que hay otros actores y eran buenísimos, normalmente actores más de raza dentro de lo que se conoce, ¿no? Del cine, del teatro. Aunque yo tengo una formación teatral, para la mayoría de los productores yo soy el de la novela, entonces fue duro ganarme el papel y cuando finalmente llegó, yo me desviví por ese papel. Me interné en México con dos coaches, uno de acento específico para poder sacar el acento de los cholos, que no es cualquier acento mexicano, con un coach de actuación, bajé 20 kilos, o sea, fue toda una composición que fue un viaje. Y te cuento algo súper curioso, Fran, yo no vi El Recluso sino hasta un año después de estrenado, porque no lo quería ver. No quería ver nada. Había quedado tan feliz con todo ese proceso, con todo lo que había transitado, que no quería verlo. Y la repercusión fue impresionante. O sea, de verdad fue impresionante. Entonces, obviamente, bueno, cuando lo vi un año después fue muy lindo porque ya me había despegado mucho del personaje y pude apreciarlo. Yo creo que si lo hubiera visto enseguida me hubiera criticado un montón. Pero a partir de ahí empezaron también a contemplarme dentro del medio en otros géneros, ¿no? Hice una película, me llaman para una serie, empecé a escribir. Antes decía, estoy escribiendo algo, y ya daban por sentado de que ibas a traer cualquier banana. Ahora, bueno, el que hizo Santito escribió algo y mal que mal te da un poco de posibilidades. ¿Cómo estás viviendo este momento de exposición mundial con 100 días para enamorarnos? Con mucha alegría, porque ver que a pesar de no ser una serie original de Netflix y de no contar con toda esa plataforma de promoción, está en los primeros lugares, en muchos primeros, de hecho, de los países de habla hispana, me parece que es precioso, es sentir que el público, que la sociedad tiene ganas
de involucrarse con temáticas más profundas, más sociales. Así que desde ese lado me da mucha alegría. Y por otro lado, obviamente, también me da hasta un poco de gracia, porque la gente se enamora de los personajes. O sea, la gente se enamora de los personajes, entonces a veces no sé si llegan a diferenciar quién es David y quién es Emiliano. Les encanta Emiliano y por ende les gusta el combo entero. Entonces es, ay, qué bombón, sos divino, sos esto, sos lo otro. Bueno, sí, algunas cosas de Emiliano debo tener, pero muchas no. Bueno, el personaje de Emiliano es el que hizo Luciano Castro en Argentina y bueno, Sí, tiene una historia muy particular con su hija. sí, la verdad que es como un romance. Acá me tocó trabajar con Maca García, Macarena García, una actriz mexicana muy jovencita, súper talentosa, que nos costó un poquito hacer clic porque no nos conocíamos de antes, nunca habíamos trabajado, pero estaba tan dispuesta al trabajo que funcionó muy bien. A ver, hicimos ejercicios juntos, teatrales, hicimos ejercicios de aproximación, de hecho nos fuimos, a mí me gusta mucho cuando yo trabajo con los personajes, es sacar a los personajes y ponerlos en otro contexto. Mientras yo los voy construyendo, voy haciendo pruebas. Y es una buena manera de saber si estoy conforme o no con lo que quiero generar con el personaje. Entonces lo llevo al mall, al shopping, a comer, o de viaje, o lo que sea, y es muy loco lo que sucede. Lo hice cuando hice a Santito, ahí estaba re loco, me metí en unos lugares terribles de México que no sé si lo volvería a hacer, pero acá con Emiliano encima, y todo, la pasé a buscar, yo como Emiliano, ella como Ale, los dos en personaje, nos fuimos a comer, a caminar, a conversar con la gente, y fue tan nutritivo que de ahí en adelante fue creciendo, 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 y de hecho en pantalla algo que destacan muchísimo es que se ve esa familiaridad a pesar del tiempo que no estuvieron juntos. Yo me lo disfruté profundamente. Es un proyecto que la verdad disfruté muchísimo por el talento artístico que hay detrás y en el set. La verdad que el libro, la producción, los actores, los directores, fue todo precioso. Bueno, un personaje inclusivo y además un desafío porque tratar la identidad sexual a través de una teleserie no es fácil porque no sabes cómo lo van a tomar el televidente o la televidente. Sí, por un lado, cómo lo van a tomar y tratar de aportar herramientas contundentes y reales, ¿no? Porque hay mucha información y obviamente es muy confuso, incluso lo era para nosotros. Aunque uno está en contacto cada vez más con homosexuales, transgéneros, no sé, son muchas subdivisiones, ¿no? Y hasta es muy difícil a veces no meter la pata, no equivocarse, y no es que uno lo hace adrede, a veces incluso te sale sin querer, entonces hay que tratar el tema con muchísimo respeto, con muchísimo cuidado, desde la producción así se trató, pero como te decía hace un rato, ver que la gente se engancha con esa temática definitivamente te das cuenta que hay un cambio social. Felicitaciones por todo el trabajo que has hecho y el crecimiento Bueno, y por muchas gracias. representar bien a la Argentina. Gracias, Fran. Muchas gracias. Saludos por ahí. Abrazo, chau.